Hola a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Toma el Pulso. Hoy tenemos una invitada que representa el corazón de la enfermería, ciencia, presencia y alma. Ella es Mariona Sangenís, enfermera graduada por la Universidad de Barcelona con másteres en urgencias intrahospitalarias y en paciente crítico y emergencias. Ha trabajado en hospitales como el Vall d'Hebron y el Sant Pau, en la unidad de ictus y actualmente ejerce en urgencias en el Pirineo. Además, es la creadora del proyecto Tu Enfermera de Ictus, un espacio que une divulgación, empatía y esperanza para pacientes y familiares. Porque un ictus puede cambiar la vida en segundos, pero también puede abrir una nueva forma de vivirla. Bienvenida, Mariona, un gusto enorme tenerte por aquí con nosotras. Igualmente, Paula. Y hola, Mariona. Gracias por invitarme. Bienvenida, Mariona. Mariona, ¿cuándo descubriste que querías dedicar tu vida a lo que es cuidar? Y me puedes explicar, espera un momento, ¿me puedes explicar en algún momento si en tus primeros años de enfermera que te marcaron para empezar este camino? Pues bueno, yo desde bien pequeña que lo que me ha gustado es cuidar y curar. Y cuando descubrí la diferencia entre enfermería y medicina, supe que enfermería era lo mío, porque no quería enfocarme solo a una patología, sino cuidar a la persona como un todo. Y una experiencia que me marcó fue pues justo en segundo de bachillerato, que antes de empezar la carrera me encontré a una señora en la puerta de la casa de mis abuelos que se estaba ahogando, le faltaba el aire, y me encontraba que no sabía cómo ayudarla. Y lo único que pude hacer fue llamar al 112, que viniera la ambulancia, y ellos sí pudieron ayudarla. Pero esto hizo darme cuenta de la importancia de estar preparado ante cada situación, y como enfermera esto puedo hacerlo. Qué bien, qué bien. Sí. ¿Y qué te llevó específicamente a especializarte en urgencias y en ictus? Porque, ¿qué tiene este área que te hace sentir tan viva profesionalmente? Pues mira, curiosamente terminé la carrera sin haber pisado un servicio de urgencias. Y eso, bueno, porque no me tocó hacer las prácticas allí, pero yo ya sabía que me gustarían mucho las urgencias, así que tan solo salir de la carrera ya me metí al máster de urgencias. ¿Por qué? Pues porque con este máster aprendería un poquito de cada patología y poder estar preparada para cualquier cosa que pasara de cada patología, pues ya sea dentro del hospital como fuera del hospital. Por eso me gustaron mucho las urgencias, y cuando empecé a trabajar pues ya vi que sí que era lo mío. Y con ictus, pues con la época del COVID, cuando estaba trabajando a urgencias, bueno, fue un trasbalse para todo el mundo, cambios de contratos, a mí me enviaron a la UCI, que nunca había trabajado allí. Vaya. Pero bueno, fue una época muy intensa, por lo bueno y por lo malo. Y uno de estos contratos fue a la unidad de ictus, y allí me tocó estar con una enfermera veterana, Olga Miñarro, que me enseñó no solo toda la teoría acerca del ictus, porque yo por entonces había tenido poco contacto con pacientes de ictus, sino que también me supo transmitir su pasión por la patología y también por los cuidados de enfermería a los pacientes con ictus. Y bueno, te hacía sentir como que formabas parte de algo muy importante. Enfermería pone su granito de arena para que un paciente con ictus viva su mejor experiencia dentro de lo ocurrido. Neurología también, fisioterapeutas también, logopedas también. Bueno, Bien. Por eso mi pasión por el ictus, porque, bueno, puedes marcar la diferencia entre alguien que llega asustado, sin poder hablar, sin poder moverse. Claro. Bueno, Claro. muy Desde asustado. luego vocacional. Exacto. Al cabo de nada ya, bueno, puedes diagnosticarlo y tratarlo y acompañarlo en todo el proceso.
Qué maravilla. En tus redes nos dices la frase de el tiempo es cerebro. ¿Qué explicarías con esta idea a alguien que nunca ha oído hablar de un ictus? Pues para responder tengo que explicar un poquito qué es un ictus. Entonces, un ictus es cuando... Hay dos tipos de ictus, el isquémico y el hemorrágico. El isquémico es cuando un trombo interrumpe la circulación a una parte del cerebro. Entonces, como esas células no reciben sangre, oxígeno que necesitan, empiezan a dar sintomatología. Y el hemorrágico es que un pequeño vaso del cerebro se rompe y esta sangre pues, es la que también causa los síntomas. Entonces, se dice la frase de el tiempo es cerebro porque en cada minuto de un ictus isquémico se mueren 1,9 millones de neuronas y también mueren 14.000 millones de sinapsis. Es decir, que se tiene que actuar cuanto antes. Cuanto más rápido se actúe, más cerebro quedará. De ahí la frase. Claro, es importante. Vamos como contrarreloj, ¿no? Es una enfermedad que necesita del tiempo. O sea, Exacto. cuanto más tiempo te esperes para actuar, vas a tener más consecuencias. Más secuelas, exacto. Más secuelas. Del todo urgencias, entonces. Urgencias en la plena etimología de la palabra urgente. Exacto. De hecho, por eso hay el código ictus para actuar cuanto más rápido posible. Desde el momento en el que el 112 recibe la llamada hasta la llegada al hospital, hasta el diagnóstico, hasta tratar, todo está diseñado, el código ictus, para reducir el tiempo de actuación y que el paciente tenga las menores secuelas posibles. Y de cara, por ejemplo, a dar información a nuestros oyentes que sea de utilidad, ¿cuáles son las señales que nunca debemos ignorar y qué pasos concretos hay que seguir si sospechamos un ictus? ¿Cómo podemos sospechar un ictus? Alguien que no está familiarizado con esto. Pues es muy simple, se tiene que recordar la palabra fast, que en inglés significa rápido. Entonces, la F de face, si estamos sospechando de un ictus, debemos pedir a la persona que sonría. Al hacer así, veremos que una parte de su cara, de su boca, no se eleva tanto como la otra. Es decir, es como que le cae la mitad de la boca. Wow. Después, la A de arms, debemos pedirle a la persona que levante los dos brazos. Si uno de los dos brazos no puede levantarlo o si al levantarlo le cae así ligeramente, también deberíamos sospechar de un ictus. Después, la S es de speech, habla, discurso. Debemos pedirle a la persona que hable y si vemos que arrastra un poco las palabras, por ejemplo, le cuesta decir las R's o que eso podría ser disartria, o no le salen las palabras, que eso podría ser afasia, o incluso cambia las sílabas de posición. También, bueno, cualquier alteración en el lenguaje también nos tiene que hacer sospechar de un ictus. Y por último, la T de time, actuar rápido, llama ya al 112 y dejar que ellos se encarguen del resto. Por lo tanto, recordar la palabra fast ante sospecha de un ictus. ¿Cuál es el error más común que se suele cometer en estos primeros minutos? Pues yo diría que el más grave es esperar a que desaparezcan los síntomas, porque al no dar importancia a uno de estos síntomas, podría hacer que un ictus pasara desapercibido y por lo tanto no se tratara y por lo tanto las secuelas serían peores. Claro. Pero sí, con eso desaparezcan. Y otros dos errores que comete la gente normalmente son dar medicación, porque hay el falso mito, hay el mito de que dando una aspirina se pueden pasar los síntomas de ictus, pero esto es un error muy grave, porque si se tratara de un ictus hemorrágico, podríamos estar empeorando muchísimo las cosas. Y un tercer error,
si se lleva a la persona que está sufriendo el ictus en el propio coche al hospital, porque, como he contado antes, el código ictus está diseñado para minimizar los tiempos desde que se llama al 112 hasta que se trata a la persona. Y llevar la persona en tu coche al hospital podría retrasar ese tiempo de atención. Eso es todo. Entonces, no es conveniente llevar a la persona en coche particular, sino esperar a que llegue la ambulancia y hacer el tratamiento que corresponde. Exacto. Wow. Vale. Con respecto a los síntomas que has dicho del FAS, ¿habría que avisar con un solo síntoma o tendría que tenerlos todos? Con esto más vale prevenir de más que de menos. Si tiene un solo síntoma, mejor avisar. Vale, perfecto. Además, llamando al 112, ellos ya valoran si por los síntomas que tú les dices podría ser un ictus o no. Y ellos te indican en todo momento, mientras estás en llamada, lo que tienes que hacer mientras llega la ambulancia. Así. Qué barbaridad lo que hace la desinformación. Yo habré escuchado cientos de veces lo de la aspirina, que ayuda, que no sé qué, que a veces dice, uno en realidad nos acabamos haciendo autodiagnósticos y automedicaciones que al final no suelen ser como lo más operativo realmente, ¿eh? No nos damos cuenta de esto. Y a veces se habla del ictus solo como una emergencia, pero ¿qué pasa después? ¿Cómo empieza ese proceso de recuperación para alguien que ha sufrido un ictus? Pues después de llegar al hospital, el ictus se diagnostica con un TAC y se trata en función de si es isquémico, hemorrágico, de dónde esté el trombo, de exactamente lo que hayan encontrado en el TAC. Después se lleva a una unidad de ictus y allí están más o menos unos 3 días. Que en esta unidad especializada es donde se aprovecha para, bueno, y en estos 3 primeros días que son claves, porque es cuando el paciente ya empieza a recuperar normalmente, pues es donde se controlan los factores de riesgo, la tensión arterial sobre todo, el azúcar en sangre, es donde se intenta diagnosticar la causa del ictus. Por ejemplo, tenemos a los pacientes monitorizados para ver si tienen alguna arritmia que les haya podido provocar el trombo que les haya causado el ictus. O también prevenimos complicaciones como por ejemplo la disfagia, porque a muchos pacientes les cuesta tragar. Entonces, para que no se atraganten con saliva, comida, lo que sea, les hacemos un test de disfagia para comprobar que es seguro que traguen agua, por ejemplo. Y también es muy importante que inicien la rehabilitación cuanto antes posible. A partir de las 24 horas, si el estado del paciente lo tolera, ya se debería iniciar la rehabilitación entre las 24 y las 72 horas, porque una rehabilitación temprana se ha comprobado que da mejor pronóstico a la hora de reducir las secuelas. Y una vez el paciente sale de esta unidad especializada, de la unidad de ictus, pasa a planta, a veces pasa directamente a casa, pero lo importante es que vaya donde vaya, siga con rehabilitación. Hasta para que recuperar funciones. Exacto. Y no solo a nivel físico-motor, digamos, sino también a nivel emocional, a nivel del habla con logopedas, a nivel de, bueno, sobre todo a nivel emocional también, con neuropsicólogos. Entonces, por todo esto que estás hablando, tras un ictus se afectan muchísimas cosas. Has dicho Exacto, que la tensión se puede alterar, que subiría o bajaría, subiría, me imagino, ¿no? La tensión, el azúcar también, el habla, el motor, o sea, nos afecta En toda regla. a todo. Exacto. No a todo el mundo le afectará, que depende de que le afecte más o menos a una persona, sea más órganos o menos, más sistemas, sería sistema motor, no sistema del lenguaje, ¿qué otro? Pues, a ver, cada persona es un mundo, entonces 2 personas podrían tener el mismo
tipo de ictus en la misma arteria y tener más afectación o menos afectación, pero depende de la localización de donde esté de la localización de la lesión. Eso. Por ejemplo, los ictus en el hemisferio derecho tienden a dar disartria, es decir, dificultad en la articulación de palabras, y los ictus en el lado izquierdo tienden a ocasionar afasia, Claro. dificultad en el habla. Claro, eso es importante. Luego ya depende de la afectación que tenga, pues a la rehabilitación es de una cosa o de otra, claro. Exacto. Y también, mira, normalmente la gente piensa que la lesión, si en mi parte derecha, la lesión que tendré en el cerebro estará en mi lado derecho, pero con el ictus casi siempre va cruzado. Si tengo brazo y pierna izquierdos afectados, eso es que la lesión estará en el lado derecho y viceversa. ¿Me explico? Sí, totalmente. Te explicas perfectamente. Entonces, claro, más allá de que, claro, el tratamiento médico que te pueda poner tanto en el hospital como luego en casa, ¿no? Me imagino que llevarán medicación y todo esto. Aquí también el papel importante es lo que has dicho, el fisio, la enfermera, ¿no? Que juega un papel muy importante para esa recuperación posterior del ictus, ¿no? Exacto. Claro. El ictus, como habéis dicho, afecta a muchos sistemas: vista, habla, motor, emocional, a la deglución. Bueno, afecta a todo el cuerpo y por lo tanto se debe tratar con muchos profesionales distintos. Y el papel de la enfermería, aparte de la parte más de administrar medicación y control de constantes vitales, es de acompañar. Es vital que una enfermera de ictus sepa acompañar al paciente. Acompañar no solo emocionalmente, sino también físicamente. Por ejemplo, si un paciente tiene hemiparesia en el brazo derecho y no puede comer, mientras el paciente no puede comer, yo le daré de comer. Pero a la que esté empezando a recuperar funciones, Claro. mi papel ya será de encorajar, alentarlo. Sí. Exacto, a que coma por él solo y animarlo a seguir con la rehabilitación hasta que esté del todo bien. Es decir, claro, este avance pasito a pasito, claro. Si no se queda en un papel, quizás la familia entra, pobrecito, no puede, ¿no? Y entran en una fase que no llega a recuperar porque deja de usarlo. Realmente no hubo... Exacto, este es un error que cometen muchos cuidadores, que es que en las primeras semanas o meses tienden a querer hacerlo todo por el paciente y esto les quita funciones. Claro. ¿Nos podrías compartir alguna historia, no sé, que te haya afectado a ti directamente o te haya marcado la diferencia con respecto a este tipo de pacientes? ¿Algún caso? Bueno, hablando de acompañar, recuerdo a María, un paciente que nos llegó al Vall d'Hebron con un ictus hemorrágico masivo, que, bueno, es que ya se veía en el TAC que no se podía hacer mucho. Y, bueno, la llevamos a la unidad de ictus y allí, pese a haber hecho todo lo posible, no pudimos hacer nada más y se estaba deteriorando a un ritmo muy rápido. Intentamos localizar a su familia, pero vimos que no tenía y nos quedamos, el neurólogo y yo, dándole la mano a María mientras se iba. Y este caso me marcó mucho porque nadie en este mundo debería irse solo. Wow. Bueno, María tampoco lo hizo, ¿eh? María estaba muy bien acompañada en este caso. Sí, con el neurólogo seguro. Sí. De todas maneras, no deja de ser una reafirmación vocacional esto para ti, ¿no? Porque es que imagínate en un caso como este y donde te encuentras en una situación así, donde eres pues,
la última persona en materia que acompaña, ¿no?, a este cuerpo que abandona, ¿no?, que dice, bueno, me voy de aquí, ¿no? Entonces esto también tiene que ser como una afectación importante a nivel emocional para ti, ¿no? Que eso puede marcar a veces un ritmo de mayor compromiso con el trabajo, o incluso, pues, debe haber gente que se afecta demasiado y que no puede continuar. O sea, a nivel profesional no tiene que ser fácil tampoco. No, porque te encuentras... Ha Ay, sido una perdón, reafirmación. No. Que digo que en este caso, Mariona, ha sido una reafirmación, ¿no? Que tienes que hacer lo que... Sí, bueno, es como un cambio de la adrenalina, de vamos a hacerlo todo, vamos a darlo todo para que sobreviva la paciente, a un, bueno, pues ya aquí dejamos de luchar porque no hay nada que hacer, entonces tienes que hacer el cambio de voy a ser para la paciente lo que necesite de mí. Necesita que sea una enfermera poniendo fármacos constantes, poniendo vías, todo, vale, pues le doy la mano y que se vaya en paz. Le pongo medicación para que no sufra. Claro, también me imagino que en el momento uno mide cuáles son las consecuencias que quede vivo también, porque a veces pasa que uno insiste y después la persona va a quedar peor y en unas condiciones de dependencia tremendas, con una... Así que esto también es todo un tema de decidir según qué cosas en según qué momentos también, ¿no? Exacto. Exacto. Y Mariona, ¿qué emociones suelen aparecer en los primeros días? ¿Y cómo acompañas tú esa parte emocional del paciente que se encuentra en estas circunstancias? Y me imagino que toma conciencia de su situación, ¿no? Pues en la unidad de ictus te encuentras muchas emociones de ansiedad, soledad, mucha frustración de ¿por qué me ha pasado esto a mí? Si yo pues corría, o si yo no fumo, o si yo no tengo obesidad. También mucha tristeza, miedo sobre todo al futuro, de cara al alta, cómo me iré a casa si tengo medio cuerpo que aún no lo muevo bien, o cómo será mi nueva vida después de esto. Esas son las sensaciones que más están en la unidad de ictus y que muchas veces acompañan a los pacientes después del alta. Siguen teniendo esta ansiedad de a veces querer recuperar el yo de antes y no es posible. Y bueno, lo que podemos es darles apoyo emocional, y una vez se hayan ido, que ya no podemos estar en contacto, pues recomendarles que tomen, que busquen ayuda profesional, y también va muy bien los grupos de apoyo, porque en una patología así... Seguro. Claro. Por eso nació tu proyecto, me imagino, ¿no, Mariona? Tu proyecto, Tu enfermera de ictus. Estás ayudando a miles de personas precisamente a ese post, ¿no? Ese salir del hospital y sentirse apoyado, hacer el entendimiento. ¿Cómo llegó para crearlo y cómo decidiste llevarlo a cabo? ¿Fue por todo esto que nos estás contando? Ahí en este proyecto se podrían sostener, como tú dices, en ese grupo que necesitan. Y ¿qué nos cuentas? Bueno, nació porque por motivos personales tuve que irme de la unidad de ictus y del hospital. Me fui a vivir al Pallars, que me pilla bastante lejos de Barcelona, y desde allí, bueno, sigo atendiendo a los ictus que llegan a urgencias, pero quería seguir ofreciendo este apoyo y esta información que muchas veces, bueno, que siempre damos en la unidad de ictus, y como a nivel presencial no podía hacerlo, decidí empezar Tu enfermera de ictus para dar apoyo, conocimientos a nivel online. Qué bárbaro. En tus publicaciones logras algo difícil, que es hablar de una enfermedad grave sin miedo ni dramatismo. ¿Cómo encuentras ese equilibrio? Pues, buena pregunta. Bueno, creo que
que es necesario difusión acerca de todo lo referente al ictus, porque hay veces que la gente es que ni conoce esta patología y si no la conoce no puede ni reconocerla a tiempo y por lo tanto por eso me centro en que cuanta más gente conozca acerca de no solo la prevención, sino también qué hacer en casa, o bueno, quiero difundir, ¿no? Llegar lo máximo posible para que la gente, si no, es lo que estábamos hablando, que si no lo sabes, no reconoces lo de las palabras que acabas de decir y los síntomas. Si no lo sabes, no puedes actuar, no puedes hacer nada. O sea, a veces no hacemos por ignorancia, ¿no? O no actuamos más por ignorancia. Porque ver que la boca se le tuerce, sonríe de vez y dice, mi madre no estaba así, aquí hay algo, ¿no? Simplemente, o que empieza a barbacear que no puede hablar. Claro. Exacto. Vamos a intentar ahora de intentar cómo prevenir de que pase esto. ¿Qué hábitos sencillos crees que se podría tener para reducir lo que es el riesgo de poder tener un ictus? ¿Cuáles son las personas más o menos que la producen y cuáles crees que son las formas de prevenirlo? Pues me gusta mucho que hagas esta pregunta porque es que de hecho un 90% de los ictus se pueden prevenir. Esto Pues mira, genial. Es una cantidad enorme. Ha tocado la bola. Toca la bola. Genial. Sí. Qué buena noticia nos acabas de dar. Exacto, mejor empezar a actuar ya para prevenir que te dé un ictus, porque de hecho a 1 de cada 4 personas les dará un ictus a lo largo de su vida. Entonces, mejor prevenir que... ¿Cómo lo prevenimos? Pues mira, podemos controlar la tensión, tienen que estar por cifras por debajo de 140, 90. Cuidar tu alimentación, una dieta mediterránea, baja en grasas, baja en azúcar, baja en sal sobre todo. Después podemos hacer ejercicio tan solo con 30 minutos de andar al día, ya estamos poniendo nuestro granito de arena para reducir el riesgo de ictus. También el tabaco y el alcohol son factores de riesgo. Si bebes si bebes muy a menudo o si fumas, también aumentan el riesgo de ictus. Y por último, también deberíamos dormir bien, que ya sé que a veces es difícil, pero al menos dormir unas 8 horas diarias, porque dormir menos de 6 horas diarias aumentan el riesgo de ictus. Igual también vivir con estrés constante. El estrés sube la tensión arterial, aumenta la inflamación del cuerpo. Por lo tanto, intentar controlar el estrés y dormir bien. Yo creo que con estas 5 cosas... Que no es poco. Que no es poco y la verdad es que si te lo pones a pensar no es una cosa que sea inalcanzable, pero ciertamente no somos conscientes del granito de arena cotidiano que podemos aportar al bienestar. A veces es como responsabilizarnos de hábitos saludables que van a marcar la diferencia, sin dudas. Exacto. Porque ¿qué señales del cuerpo suelen pasar desapercibidas? Independientemente del FAST, que ya estamos en plena crisis, ¿no? Pero, ¿qué señales podrían alertarnos de un posible ictus? Pues, ¿os acordáis del FAST? Face, Arms, Speech. Pues en muchos sitios las siglas no son FAST, sino Be Fast. Ser rápido en inglés. La B de balance, a veces la pérdida del equilibrio también puede ser indicativa de ictus. Y la E del B, eyes, de eyesight changes. Si te cambian la visión, por ejemplo, si de repente empiezas a ver doble, si de repente se te va la visión de un ojo o pierdes campo visual, digamos, eso también podrían ser causas de ictus. Por lo tanto, llamar a 112 y ellos se encargan del resto.
Y cuando has hablado del papel del sueño, que era mínimo 8 horas, ¿no? Descansar mínimo 8 horas. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando no dormimos 8 horas para que tengamos ese riesgo de que podamos padecer un ictus? ¿Cómo nos afecta negativamente? ¿Qué Pues, sucede? como comentaba antes, pues más ansiedad, más estrés, sube la tensión, aumenta la inflamación, a veces incluso aumenta el riesgo de que se formen trombos, y eso pues es más riesgo de ictus. Ujú. También Claro, a no le nivel damos. de la alimentación, pues si comemos con sal, la sal aumenta la tensión. Si comemos con mucho azúcar, esto podría darnos diabetes, que la diabetes también es un factor de riesgo de ictus. O si comemos con si comemos grasas trans y ultraprocesados, esto aumenta nuestro colesterol, que el colesterol la gente quizá no lo relacione con el ictus, pero si se acumula grasa en nuestras arterias, esas arterias se van haciendo estrechitas, porque les crece la pared y entonces hay mucho más riesgo de ictus. Por lo Total, tanto, total, esto total. es lo que pasa sin una alimentación saludable. Ujú. Entonces, Ahora, si si tienes la quieres una tensión baja, perdona, si tienes la tensión baja, ¿tienes menos probabilidad de tener ictus o no tiene nada que ver? O sea, una persona que no tiene la tensión alta, que la tiene más bien baja, ¿eso afecta o no? O sea, es un factor. Porque siempre estás Bueno, hablando de la tensión alta, pero la tensión baja, a ver, si ¿afecta o no? tienes la tensión baja, yo recomendaría consultarlo con el doctor de cabecera para descartar que no, bueno, que esté todo bien. Pero yo lo veo como una lotería, y es ir comprando Vale, boletos. Si tienes la sí, tensión alta, ya tienes un boleto. Si sí. tienes Vas diabetes, comprando más otro boleto. números. Si tienes Tienes más obesidad, números. Ahora si fumas, papeleta, claro. Sí, más vas papeletas al comprando sorteo. papeletas para que te toque la lotería. Entonces, Sí, cuantas más tengas, más sí, riesgo de correcto. ictus. Sí, sí. Ujú. Y si tuvieses que dar un mensaje breve para la radio, tipo tu minuto de prevención, ¿qué dirías? Pues aparte de estas 5 cosas, de comer sano, dormir bien, bajar el estrés, no tabaco, no alcohol, cosas que todos intentamos hacer, insistiría mucho en cuántos ictus se dan por ejemplo, en Cataluña, donde vivo yo, cada 40 minutos a alguien le da un ictus. Y creo que si la gente supiera cuántos ictus pasan cada A lo año largo del o día. cada Sí. hora al mundo y supiera todas sus consecuencias, la gente iría con mucho más cuidado de no sufrir un ictus. Uno cada 40 minutos es una barbaridad. Exacto. Es una Ujú. barbaridad. No estaba yo al corriente de estas estadísticas que son espeluznantes. Una Sí. barbaridad eso. Sí. Madre mía. Bueno, Mariana, dices que el cuidar no solo es hacer, sino también estar, ¿no? ¿Cómo cambia la recuperación cuando alguien se siente acompañado? ¿Y qué papel tiene la familia en este lugar, o sea, en esta situación post-ictus? Pues, bueno, es como, supongo que es no tener que dar al 100% en cada momento, porque un paciente ya sabe que se tiene que poner bien. A veces recuperar el estado previo al ictus es muy difícil o, bueno, iba a decir casi imposible, pero no lo voy a decir. Em, entonces, eso es ponerte mucha presión de tengo que estar bien, tengo que recuperar el estado previo. Si algún día te ves con los ánimos bajos, tener a alguien al lado que te anime, lo estás haciendo muy bien, vas por buen camino, venga, aunque te cueste hoy, vamos a hacer otro ejercicio. Pues ayuda muchísimo. Es mucho más fácil hacerlo acompañado que solo. Tener a una persona al lado que te dé apoyo que a veces de tú mismo pues no sale. Mm, sí. Claro.
Y hablamos Total. también de la persona que sufre el ictus, pero no podemos dejar de hablar de aquellos que cuidan a los que sufren el ictus, ¿no? Los cuidadores. ¿Qué consejo práctico le darías a los cuidadores que se sienten agotados o desbordados con esta situación? Pues yo les diría que es completamente normal que se sientan así, porque, bueno, tanto al paciente como al cuidador o la familia les ha cambiado la vida de un momento al otro. Entonces, yo les recomendaría que hablaran de sus emociones, tanto, bueno, que las reconozcan ellos mismos, a veces incluso que las hablen con el paciente, pero bueno, hablar de sus emociones o con un psicólogo, en grupos de apoyo, para cuidadores. Después, que no se olviden del autocuidado, que pese a haberse enfocado de repente a que todo su día sea cuidar de otra persona, que sepan encontrar un momento para, pues, relajarse, despejarse. Y después lo que comentaba, si lo necesitan, buscar apoyo profesional o en grupos de ayuda. Vaya, Ya, sí. A veces nos olvidamos de ese papel fundamental que tienen los Exacto, familiares en todas las enfermedades crónicas, ¿no? Y no le damos la importancia y a veces están que necesitan casi más cuidado porque el paciente en sí tiene al médico, al neurólogo, al psicólogo, al psiquiatra, la enfermera, está rodeado y atendido, pero el cuidador, ¿quién cuida al cuidador? Es lo que total, buena siempre total. pregunta. ¿quién cuida al cuidador? Hasta que esa persona a lo mejor se siente con esa responsabilidad y hasta que el último momento tiene que estar ahí quien cuida al cuidador. Es duro, sí se ve, eso se ve mucho en las consultas. ¿Verdad? Exacto. Pues, Mariona, nos gustaría saber qué te ha enseñado a ti personalmente tu trabajo. O sea, sobre la resiliencia, sobre la humanidad en general, las personas que al final consiguen, como tú has dicho muchas veces, recuperarse. ¿Qué te ha enseñado a ti? ¿O qué te enseña? Porque estás ahí cada día. Pues mira, yo diría que la resiliencia humana, acompañada de esperanza, nos hace imparables. Ay, Mm, Os pongo un ejemplo, ¿vale? Mira, hace relativamente poco escuché a una paciente de ictus, una paciente veterana y muy experta, Rosa Rubio, que hablaba de que muchas veces los doctores tienden a cortar las alas de los pacientes, porque hay una frase que se dice mucho que es: a partir del año ya no vas a recuperar más. Y eso es mentira. A lo largo de los años seguimos formando conexiones neuronales nuevas. Ujú. Entonces, si tú le dices a un paciente que en un año ya no va a recuperar más, está haciendo una cuenta atrás de a ver cuándo se termina este año, que ya me voy a quedar así. Y esto dificulta ¿verdad? muchísimo las cosas. Entonces, si tienes la esperanza de que vas a recuperar y tienes la resiliencia de ir insistiendo a, venga, rehabilitación, pues esto Ayuda mucho. No, de hecho, sí, y saldrá, tendrá nos hace más sí, Total, totalmente. total, total. Es increíble cómo en esa posición de poder y a veces con la mejor intención, que no se critica, pero a veces cómo impactan según qué palabras y cómo condicionan al paciente que al final puede ganar o perder esperanza en ese proceso, ¿no? Que es tan importante la implicación del paciente, pues si el paciente no se implica, evidentemente hay toda una parte que puede hacer tanto los enfermeros como los cuidadores como los médicos, pero que si el paciente no pone de su parte, pues es como quien hace una maratón, tiene que salir a exacto. correrla. O sea, Por no eso tiene otra opción. es muy importante no cortar la esperanza y alentar a seguir adelante, tanto por Claro, parte de los profesionales de la salud como por parte de sus cuidadores o familiares. total. Total. Mariana, has conseguido que tus redes sean un espacio de aprendizaje y consuelo. ¿Cómo decides qué temas abordar y cómo los explicas para que sean comprensibles para todos?
Pues intento mantener un equilibrio entre la parte formativa, digamos, de dar conocimientos y la parte emocional, porque me gustaría que tu enfermera de ictus también fuera un espacio donde la gente no solo aprenda, sino que también pueda compartir sus emociones, sus experiencias, porque hay veces, cada experiencia de ictus es única. Si la compartes, quizá encuentras a alguien que esté exactamente en la misma situación. Por lo tanto, intento crear este espacio a la vez formativo y a la vez de compartir. Bueno, ya nos has dicho algún mito, ¿no? Que creo que hemos derribado hoy aquí, como que la aspirina es buena tras un ictus, ¿no? ¿Qué mito o idea equivocada sobre el ictus te gustaría que pudiéramos derribar aquí hoy, aparte de la aspirina? Pues me gustaría derribar el mito de que el ictus solo afecta a personas mayores. De hecho, aproximadamente un 15% de todos los ictus se dan a personas de menos de 50 años. Wow. Sí, una cantidad muy elevada. Sí, Siempre si eres joven y piensas, esto no me va a dar a mí porque solo le da a gente mayor, que sepas que también tienes por lo menos un boleto de esta lotería y te podría tocar. ¿Y hay estudios o diferencia entre hombres y mujeres? ¿Que haya más casos en hombres o mujeres? Pues yo diría que afecta más o menos igual, pero lo que sí es que en mujeres es la primera causa de mortalidad. En hombres no es la primera causa. Y tanto en hombres como en mujeres es la primera causa de discapacidad adquirida en adultos. Pero en principio entre hombres y mujeres no hay mucha diferencia. Vale. Es una barbaridad, qué fuerte no saber estas cosas, ¿no? Bueno, por esto hacemos entrevistas así. Claro, por eso la tenemos aquí hoy. Sí, qué suerte, qué suerte. ¿Y qué te gustaría cambiar en la forma en que los medios o los profesionales comunican sobre esta enfermedad? Pues lo que hablábamos antes de no cortar la esperanza, esto me gustaría mucho hacer hincapié ahí. Y después, algo tan simple como la forma de comunicar. Hay muchas veces que como profesionales de la salud nosotros ya conocemos los términos más complejos y médicos, pero eso no significa que la persona que esté recibiendo esta información los entienda. Yo incidiría en hablar siempre de un modo que el paciente entienda, porque es que no solo es entender una palabra nueva, es también que esta persona que recibe la información está asustada, con ansiedad, le acaba de cambiar la vida en un momento. Entonces, intentar siempre dar la información lo más simple posible y si el paciente quiere o lo necesita, pues ya ampliarla. Pero esto es una de las cosas que procuro hacer en tu enfermera de ictus, que el vocabulario más o menos lo pueda entender todo el mundo. Claro, es como bajarlo a tierra, ¿no? Porque a veces se hablan jergas, ¿no? La jerga médica que no entiende lo que te está diciendo. Encima que estás asustado porque no sabes qué va a pasar. No sabes lo que ha pasado y te están hablando, sí que es verdad, les pasa. Sí, esto es complicado, pero sí que entre todos creo que es un mensaje importante, muy importante. Total. Sí, totalmente. Mariona, la verdad que escucharte ha sido un baño de claridad, de aprendizaje, hemos aprendido un montón de cosas, pero también de humanidad, ¿no? Por ejemplo, este último mensaje que has dicho, que la persona pueda entender, que está asustada, o sea, no veamos solamente a la enfermedad, sino ver a la persona completa, ¿no? Sus emociones, sus familiares, cómo le condiciona, no sabe si va a poder trabajar, si no va a poder trabajar, si va a poder... Es que son muchas cosas lo que viene a esa persona a la cabeza. Gracias por acercarnos a este tipo de problema o de enfermedad o, bueno, como le podemos llamar, desde lo que es la comprensión, no solamente desde el miedo, ¿no? Desde el entendimiento, que cuando tenemos más información quizás podemos actuar mejor, ¿no? Podemos hacer algo por esa persona si vemos
esto que nos has comentado, estos signos, estos síntomas, ¿no? Muchísimas gracias, la verdad, estamos llegando ya a nuestro final, pero me gustaría pedirte que nos dieras una frase para que quedara ahí, que resonara, que no sé, que nos inspire, ¿no? De alguna manera, que la tengamos, que se nos clave para tenerla ahí. ¿Qué nos Para podrías los decir? pacientes o los familiares. Lo que tú consideres, algo que... Pues les diría que ya sé que vuestra vida ha cambiado de un momento al otro, pero no estáis solos. Tenéis ayuda a vuestra disposición, solo falta buscarla y que sobre todo no os rendís nunca y muchos ánimos. Qué bonita. Gracias, Mariona, por tu voz, por tu entrega y por tu misión, y hacerle llegar a la audiencia que pueden seguir tu trabajo en Instagram, en @tuenfermera de ictus, para aprender, prevenir y acompañar, y por sobre todo para llenarse de la esperanza que trae tu mensaje de resiliencia, de recuperación, de fortaleza, y que puedas seguir entregándole a esta cantidad enorme de gente que puede estar afectada con esta sintomatología un mensaje de paz y de empoderamiento, por sobre todo. Rescatamos mucho esta parte que has hecho hincapié en este punto de seguir fortaleciendo al paciente para que aprenda, para que vuelva a recuperar sus funciones en lo máximo que sea posible. Así que gracias, Mariona, por tu trabajo, por tu juventud entregada, me enternece un montón. Así que nada, darte las gracias de todo corazón por participar en este capítulo de Toma el Pulso, y nos volvemos a ver en el próximo. Muchísimas gracias a vosotras, Mariola y Paula, por Gracias. haberme invitado y por darme esta oportunidad. Eres Claro que un sí. cielo. Muchas gracias. A vosotras. Un abrazo, cariño. Adiós.